Hola, en este video revisaremos la arquitectura colonial en Venezuela. Les habla Nelson Corrido y debajo están mis coordenadas. Antes de la llegada de los españoles en Venezuela, al igual que en el resto del continente americano, se desarrolló una arquitectura autóctona, no contaminada por influencias europeas, asiáticas ni de cualquier otra parte del mundo, hasta la llegada de Cristóbal Colón. ¿Qué sucedió con la arquitectura después de la llegada de los españoles? Esa es la etapa que se denomina arquitectura colonial, que se prolonga hasta los primeros años del siglo XIX y termina con la Guerra de Independencia. Y luego de la independencia viene la etapa de arquitectura contemporánea. Vamos a abordar a continuación la segunda etapa, que es la arquitectura colonial en Venezuela. Cristóbal Colón pensaba que había una manera más corta de realizar este periplo alrededor del continente africano para llegar al sur asiático. Ya era conocimiento general de que la Tierra era redonda, y él pensaba que si se iba en la dirección que indica la flecha azul, el viaje sería más corto. Él estaba equivocado, en realidad el viaje sería mucho más largo. Afortunadamente se consiguió, porque si no, no hubiese llegado al continente americano en su camino. En 1942, Colón emprende su primer viaje y descubre la zona insular del Caribe, creyendo haber llegado a la India. Llega a San Salvador en las Bahamas, a Cuba y a la Española, la actual República Dominicana y Haití. Al año siguiente, en 1943, Colón emprende un segundo viaje hacia la tierra encontrada en su primer viaje. Allí comenzó la colonización de la isla La Española, hoy conocida como República Dominicana y Haití. Se pacificó o se comenzó con la pacificación de los indígenas taínos del lugar, y además se llevó a cabo descubrimientos de diversas islas, ¿no? Entre ellas Jamaica y Puerto Rico. En 1948, Colón emprende el tercer viaje. Toca la costa norte de lo que sería Venezuela. Primera vez que llega al continente no insular. Vamos a ampliar el mapa. Divisa la isla de Trinidad, llega a Macuro, en el extremo suroriental de la península de Paria, desembarca allí el 3 de agosto de 1948, permanece 12 días entablando buenas relaciones con los indígenas del lugar. Él creía que estaba en una isla, aunque le llamaba la atención que en esa zona el mar tenía una gran cantidad de agua dulce. Y esto es debido a la desembocadura de un río caudaloso
que solamente podía provenir de tierra firme. Aún no conocía el Orinoco. En el mapa podemos ubicar la isla de Cubagua, a unos 8 kilómetros de Margarita. Allí no vive nadie de forma permanente. Si revisamos Cubagua en Google Maps, notamos algo bastante curioso al este de la isla. Vamos allá. Vemos un trazado urbano, unos restos de lo que parece haber sido un poblado. Efectivamente, todavía existen las ruinas de Nueva Cádiz, el primer asentamiento español en lo que sería Venezuela y Suramérica, alrededor del año 1500. En primera instancia, Nueva Cádiz fue solo un campamento temporal que servía a los extractores de perlas. A partir del año 1528 se convirtió, gracias a una cédula promulgada por Carlos V, en una ciudad que tuvo pocos años de vida, ya que el motor económico del lugar eran las perlas, y estas estaban escaseando luego de una explotación desmedida. Nueva Cádiz fue entonces gradualmente reduciéndose hasta que fue abandonada a partir de 1543 aproximadamente, tras ser azotada por un terremoto y por huracanes. Este es un boceto de la reconstrucción urbana de cómo pudo ser la ciudad de Nueva Cádiz en Cubagua hacia 1541, antes de su destrucción. En ese entonces, Nueva Cádiz no solo contaba con una numerosa población de españoles e indígenas, estos últimos obligados a trabajar como buzos en la recolección de perlas, sino también de esclavos negros traídos de África. En el siglo XVI comienzan a surgir las primeras ciudades en lo que sería Venezuela. Cumaná, como poblado español, en el año 1521, aunque desde 1500 se le conocía como Puerto de las Perlas, debido al asentamiento de españoles que se dedicaban a la extracción de perlas en la zona junto a los indígenas. Coro o Santana de Coro, que fue fundada en 1527, primera capital de la provincia de Venezuela. El Tocuyo, fundada en 1545, en lo que luego sería el estado Lara. Barquisimeto, fundada en el año 1552, con el nombre de Nueva Segovia, trasladada luego con el nombre de Nueva Segovia de Barquisimeto, fue incendiada en 1561 por López de Aguirre, el tirano Aguirre, y fue fundada por última vez en 1563. Valencia, o Nueva Valencia del Rey, que fue fundada en 1555. Trujillo, o Nueva Trujillo, fundada el 9 de octubre de 1557. Mérida, 1558. San Cristóbal, 1561. Caracas, 1567. Carora, 1569. Y la fundación de ciudades continúa a lo largo del siglo XVI y principio del siglo XVII. Por eso, las mejores muestras de la arquitectura colonial venezolana son de los siglos
XVII y XVIII, cuando el sistema colonial logra consolidarse en el país. Durante esos 2 siglos se levantaron ciudades enteras y se construyeron grandes iglesias y pequeñas también, que representaban el esplendor y el poder de la religión católica. Las primeras iglesias seguían un estilo medieval, el bizantino, que influye durante todo el periodo, el románico entre los siglos XI y XII, y el estilo gótico entre el siglo XII hasta el siglo XV. Pero fueron evolucionando hacia una combinación de estilos producto de un sincretismo entre las culturas precolombinas y la española. Ahí observan la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción en el estado de Nueva Esparta, construida en 1571. La arquitectura colonial de Venezuela es mucho más modesta si las comparamos con la de los virreinatos de México y Perú, en donde se construyeron edificios majestuosos y lujosos. Vean, por ejemplo, la Catedral de Caracas, construida entre 1664 y 1720, comparada con la Catedral de Cusco en Perú, construida en 1560 y 1654, o con la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, construida entre 1573 y 1667. En los documentos de entonces se encuentra la queja constante de la falta de maestros de obras, arquitectos, y de albañiles, por lo que las construcciones debieron ser más pequeñas y menos elaboradas en comparación con los otros virreinatos. Las iglesias eran construcciones obligatorias regidas por las leyes de India, que estipulaban su ubicación en uno de los lados de la Plaza Mayor, junto a la gobernación y el ayuntamiento. Las leyes de Indias son la legislación promulgada por los monarcas españoles para regular la vida social, política y económica de sus territorios en América. Las primeras iglesias del siglo XVI fueron construcciones muy elementales. La actual Catedral de Coro comenzó a construirse en 1583 y en 1620 ya estaba levantada con sus 3 naves, de acuerdo al plan original. Esta es la iglesia de Píritu, construida entre 1674 y 1745, siendo una de las más antiguas del país, de estilo barroco, colonial. Es de planta rectangular, está dividida en 3 naves y tiene un campanario de 3 niveles con una cúpula. Puede ser vista fácilmente desde la carretera que va de Píritu a Clarines y llama la atención desde lo lejos por sus paredes blancas y las puertas de madera. Aquí ven la iglesia Inmaculada Concepción de El Tocuyo, construida en el siglo XVI. Fue reconstruida por el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez debido a los daños que le causó el terremoto de 1950. La estructura actual es de planta en cruz latina, 3 naves separadas por 2 hileras de arcadas
que reposan sobre columnas cilíndricas. Tiene 4 capillas, presbiterio, baptisterio y sacristía. Sus líneas arquitectónicas son simétricas, con elementos ornamentales neoclásicos. Es una foto emblemática del momento que las máquinas derriban el templo después del terremoto. La Catedral de Caracas fue construida en el año 1665 por Juan de Medina, en sustitución de la pequeña iglesia destruida a causa del terremoto de 1641, concluida en el año 1674. Por supuesto, también aparece en el primer plano de la ciudad de Caracas de 1578, frente a la Plaza Mayor. La catedral es de planta basilical, o sea, es un tipo de planta que tiene su origen en edificios públicos romanos y que se adopta por las iglesias cristianas, desarrollándose mediante una nave principal alargada y otras laterales más bien bajas, con filas de columnas entre estas. En el caso de la Catedral de Caracas, está constituida por 5 naves, una central y 2 menores de cada lado. La nave central está separada de las laterales por columnas ochavadas, es decir, con las esquinas recortadas, que soportan arcadas de medio punto. Este es un dibujo de la catedral de Ramón Bolet de 1854. La iglesia de San Francisco, declarada Monumento Nacional en 1956, es uno de los templos más antiguos de Caracas. Construido en el solar asignado a los franciscanos, que aparece en el primer plano de Caracas en 1578. A la derecha está la ceiba de San Francisco, un árbol que tiene más de 150 años en ese lugar. Esta curiosa fotografía es la primera conocida de la ceiba. Es de 1870. El árbol tenía unos 5 metros de altura. La iglesia actual, de planta rectangular, posee 3 naves separadas por pilares, o sea, por columnas cuadradas, que sostienen arcos de medio punto. La actual basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá tiene su génesis, como todas las iglesias de este país, en una vulnerable capilla de barro y techo pajizo, construida en 1686. Sufre muchas modificaciones y ampliaciones. En 1717 derriban la ermita y construyen en su lugar una iglesia más amplia entre los años 1717 y 1723. Actualmente la basílica cuenta con 3 naves y 2 torres, un altar mayor, un presbiterio y numerosos nichos dedicados a diversos santos. Una vista del interior. La iglesia Inmaculada Concepción fue el primer templo construido en Barquisimeto. Fue destruida en 2 grandes terremotos, 1736 y 1802. Su actual estructura responde a una remodelación hecha en 1853.
El templo presenta 3 naves separadas por doble arcada soportada por columnas cilíndricas. El presbiterio está coronado con una cúpula y capillas con cubiertas de estructura piramidal. Esta fotografía es de 1894. Se observan obreros en las obras de la Plaza La Concepción. La iglesia del Cristo del Buen Viaje en Pampatar fue construida en 1742. Es de planta rectangular de una sola nave. El espacio es tipo galpón. El altar está separado de los feligreses por medio de un arco. A nivel del arco se encuentra la espadaña, una estructura mural que se prolonga verticalmente sobresaliendo del resto de la edificación. Puede disponer de uno o más vanos para albergar campanas. Vamos a trasladarnos a la península de Paraguaná, específicamente a la población de Jaracaquiva. Esta es la iglesia de Jaracaquiva, en la península de Paraguaná, en el estado Falcón. El campanario está separado de la iglesia. Es de estilo antillano, posiblemente de ascendencia curazoleña. Observen la leyenda en uno de los tirantes del techo, fechada el 27 de marzo de 1949. Se cree que en la construcción de la obra intervinieron albañiles holandeses por los elementos hebreos que ostenta. El campanario, ejemplo único en Venezuela de este tipo de construcción. Sus 2 columnas son interpretaciones primitivas toscanas. Reflejan la influencia de la colonia judía en las Antillas y se emparentan lejanamente con el atrio del Templo de Salomón. La iglesia Inmaculada Concepción en Pueblo Nuevo, seguimos en Paraguaná, es una estructura colonial de influencia portuguesa construida en el año 1758. El templo se encuentra rodeado por una enorme plaza y por casas de estilo típico de tiempos de la conquista. La iglesia de Moruy, también en Paraguaná, es una de las muestras de arquitectura religiosa del periodo colonial mejor conservadas en Venezuela. Fue construida en 1760 y está ubicada al pie del Cerro Santana, que lo vemos ahí a la izquierda. Su estructura ha sido modificada desde su construcción por encontrarse sobre un área que sufrió gran actividad sísmica en los últimos 300 años. Nos vamos ahora al estado Anzoátegui. Esta es la iglesia de San Antonio de Padua, en Clarines, de estilo neoclásico, construida entre 1752 y 1789. Es una de las construcciones religiosas más originales de Venezuela. Planta cruciforme, o sea, una planta central con 2 capillas laterales que constituyen los brazos de la cruz y sirven de marco al altar mayor. Vamos a revisar ahora otra de las manifestaciones de la arquitectura colonial en Venezuela, muy abundante, como son los fortines.
pero eso será en el próximo video. Porque esto se terminó. Chao.